Bueno, en este video vamos a explicar los circuitos de una sola malla, ¿no? Que coinciden solamente tienen fuentes independientes y también con fuentes dependientes. Cómo se desarrolla con fuentes dependientes. Generalmente cuando tiene fuentes independientes, vamos a considerar generalmente el sentido horario de la corriente. Lo que se tiene que determinar en un circuito de una sola malla, el objetivo es determinar la única corriente y a partir de la única corriente ya se determina el voltaje entre dos puntos, las potencias y todo. Lo primordial es determinar la corriente. Y siempre, como es un circuito de una sola malla, todos los elementos están conectados en serie y por lo tanto todos circulan la misma corriente a través del resistor con la corriente I R1. Y generalmente a las resistencias se las va a considerar caídas de tensión y a las fuentes independientes se les va a considerar subidas de tensión. Y si en una fuente independiente no coincide con la polaridad para una subida de tensión, solamente invertimos la polaridad, invertimos su magnitud. Y de esa manera estaría subida de tensión. Siempre a las fuentes independientes vamos a considerar subidas de tensión. Y si no coincide con la polaridad, simplemente invertimos la polaridad en una fuente independiente de tensión e invertimos su magnitud. De esta manera, siempre vamos a considerar las caídas de tensión de los resistores. Sería la ley de R entra por siempre van a entrar por la terminal positiva, por lo tanto siempre van a ser positivos. Caída de tensión R1 por I más R2 por I, que en la misma corriente es igual a las subidas de tensión de las fuentes independientes. V sub 2 subida en este caso sería menos V sub 1. Como si pasa la misma corriente se factoriza I. Entonces siempre en todo circuito, ya sea también independiente o dependiente, esto va a ser muy importante, que la caída de tensión de los resistores va a ser igual a la corriente que pasa por todos los resistores multiplicado por la suma de todos los resistores. Eso va a ser la suma de caída de tensión de los resistores. Suma de caída de tensión de los resistores. Y siempre voy a igualar a la suma de subidas de tensión de las fuentes. Obviamente, de las fuentes independientes de tensión, ¿no? Siempre considerando el sentido horario. Generalmente considerando el sentido horario, ¿no? Entonces, de esta manera voy a despejar y me va a dar el valor de... Me va a dar su valor, ¿no? O sea, de esa manera, en todos los circuitos con fuentes independientes, rápido voy a determinarlo, ¿no? Que la suma de caídas de tensión de los resistores es igual a la única corriente multiplicado por la suma de los resistores y va a ser igual a la subida de tensión de las fuentes independientes. Para el caso de fuentes independientes de una sola malla, puede existir una fuente o varias fuentes no dependientes de tensión. Y si es una fuente independiente, dependiente de corriente, solo una fuente dependiente de corriente. Generalmente digo, porque obviamente existen dos tipos de fuentes dependientes de tensión, una controlada por tensión y la otra controlada por corriente. Generalmente va a ser controlada por tensión y va a ser una tensión, la variable de control de tensión va a estar en alguno de los resistores que estén en el circuito, siempre. Entonces, nuestro objetivo va a ser que esta valor, nuestra fuente dependiente de tensión, controlada por tensión, que esté en función de la tensión, vamos a expresar en función de la única corriente que circula por esta malla. Es decir, vamos a expresar V sub z en función de la única corriente que circula por esa malla. Y luego de que expresemos esto en función del I, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en la única malla
como el de acá arriba, la ley de voltajes de Kirchhoff, la caída de tensión de los resistores igual a la subida de tensión de las fuentes y todo. Y vamos a igualar y vamos a determinar el valor de la única corriente que pasa a través de ese circuito. Pero hay que tener en cuenta otra cosita. En todo circuito vamos a encontrarnos cuando los resistores están en ohmios, en voltios y el voltaje está en voltios y la corriente está en amperios, ¿no? En ese caso, cuando se tiene circuitos con fuentes dependientes, ya sea de tensión o de corriente, no hay problema, ¿no? Solamente, no hay ningún problema en el sentido de que generalmente yo en los problemas voy a trabajar solamente con valores numéricos. Es decir, ya las unidades lo voy a dejar a un lado y al final, al momento de determinar la respuesta, recién voy a colocar las unidades. Incluso en los gráficos, no solo valores numéricos, porque ya con los símbolos me indica si es resistencia o voltaje, solo símbolos, solo valores numéricos. Y en las operaciones y todo, para que sea mucho más rápido, ¿no? Entonces, cuando tiene un circuito de ohmios, voltios y amperios, no hay ningún problema si yo trabajo con valores numéricos, no va a afectar. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja en un circuito con kiloohmios, miliamperios y voltios, ¿no? Es decir, si la resistencia está en kiloohmios, para que el voltaje esté en voltios, la corriente tiene que estar en miliamperios. O sea, hay circuitos que tienen estas condiciones y cuando se trabaja con fuentes dependientes hay que tener un poquito de cuidado al momento de que se trabajen solo con valores numéricos, ¿no? Vamos a explicarlo más adelante, pero hay que tener en cuenta que el factor kilo, K, es 10 al cubo y el factor mili, o el múltiplo mili, es 10 a la menos 3. Cuando tienes estos valores o estas unidades, por así decirlo, la potencia en todo elemento se va a medir en miliwatts. Ojo, claro, porque la potencia recuerda que es PV y no. Si el voltaje está en voltios y la corriente en miliamperios, voltio, amperios, watts, y el mili se deja por factor, por lo tanto serían miliwatts, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Pero cuando se tiene este tipo de circuitos, kiloohmios, miliamperios, y se tiene fuentes dependientes, solo hay que tener cuidado en dos fuentes dependientes nada más, en dos fuentes. Porque en las otras dos no hay ningún problema. ¿En cuál no hay ningún problema? Cuando la fuente dependiente está controlada, la fuente dependiente de voltaje está controlada por voltaje, no hay ningún problema, pues no, porque si V sub 0 está en voltios, V sub z está en voltios. De la misma manera, cuando tengo una fuente solamente para circuitos de kiloohmios, miliamperios y voltios, ojo, cuando se tiene este tipo de circuitos y se tiene estas fuentes independientes, no hay problema. Cuando se tiene una fuente de corriente controlada por corriente. Claro, si la corriente está en miliamperios, la fuente de corriente tiene que estar en miliamperios, ¿no? O sea, eso no hay ningún problema. Cuando hay un inconveniente, cuando la magnitud de la fuente dependiente, su variable de control es una magnitud diferente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si la fuente de voltaje, en este caso está controlada por otra magnitud diferente, o sea, por una corriente. Y si estoy en un circuito donde el voltaje está en voltios, necesito, y la corriente está en miliamperios, el valor de I sub 0 está en miliamperios, necesito un factor que multiplicado con ese mili se eliminen y al final me quede voltios nada más. Generalmente en este tipo de circuitos el valor del voltaje te van a dar así, por ejemplo 2000 I sub 0, ¿no? Tomamos en este ejemplo que es como 2K I sub 0. Necesito que V sub z esté en las unidades de voltio.
Pero recuerda que esto está en miliamperios, la corriente está en miliamperios, ¿no? Porque estás en otros tipos de circuitos. Entonces, si solo trabajaras con valores numéricos, ¿qué es lo que vamos a hacer? El factor K con el factor mili se eliminaría y al final simplemente quedaría 2 veces I sub 0. Ojo que solamente considerando valores numéricos a I sub 0, esto me daría en voltios. En otras palabras, voy a hacer un reemplazo de la ecuación de la fuente dependiente en otro equivalente sin considerar el factor K, porque se va a eliminar con el factor mili, que esté implícitamente en I sub 0, para que de esa manera el valor esté en voltios, ¿no? O sea, vamos a hacer un equivalente sin considerar el factor K o el factor 10 al cubo, para que de esa manera sea un poquito más simple. Por eso hay que tener en cuenta cuándo podemos aplicar. De la misma manera, cuando tienes una fuente de corriente controlada por voltaje, necesito que la corriente esté en miliamperios. Y generalmente va a haber este tipo de expresiones, ¿no? I sub z, por ejemplo, acá va a ser I sub z igual a... Generalmente va a ser así. 5 entre 1000. No. 3 entre 1000, por ejemplo, porque se puede factorizar. 3 entre 1000 por V sub 0, ¿no? Necesito que I sub z esté en miliamperios. Por lo tanto, sería 3 veces V sub 0. Este factor K arriba es mili, entonces va a ser en miliamperios. O sea, el factor 1000 o el factor mili no se considera para que en la forma de acá, esto simplemente vamos a utilizar para que las unidades estén en miliamperios. O sea, vamos a reemplazar una forma equivalente para solo trabajar con valores numéricos y al final la corriente me dé en miliamperios. Ese es el objetivo. Eso hay que tener un poco de cuidado cuando se opera con circuitos que están en kiloohmio, miliamperio y voltaje. Pero si tiene, pero y en circuitos donde está en voltios, amperio, eso no hay ningún problema. Y si es por los 4 tipos de fuentes independientes no hay ningún problema. Se trabaja tal como está. Pero si se tiene un circuito de acá, se tiene que trabajar en estos dos tipos de fuente con una forma equivalente, ¿no? Ya en los problemas se va a entender un poco más claro, pero hay que tener un poco en cuenta. Entonces, siguiendo con nuestra explicación, también va a haber circuitos con fuentes o sea, circuitos de una sola malla con fuente dependiente de corriente. En ese caso, ¿qué es lo que tienes que expresar? Esta fuente, de la misma manera, esta fuente de corriente tienes que expresar en función de la corriente, de la única corriente que existe en esto. Y al final igualar, ¿no? Si están en la misma dirección, se igualan. Y si están en dirección opuesta, cambian de dirección y se igualan, ¿no? Pero en este caso van a tener la misma dirección y sería igual a I sub z. Pero I sub z está en función de I. Y si al final se va a formar una ecuación lineal y se va a determinar el valor de I. ¿Qué es lo que es el objetivo cuando tiene un circuito de sola malla, ¿no? Bueno, en los programas se va a entender un poquito más claro, pero eso sería todo.